Dios le bendiga, Dios le guarde y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Este es su hermano Edwin Gutiérrez, que soy miembro de la Iglesia Asamblea de Dios aquí en la carretera 862, kilómetro 1.8, Atotejas, Bayamón. Si usted que nos está oyendo en estos momentos no tiene un lugar donde congregarse, pues nos puede visitar. Tenemos facilidades de estacionamiento, tenemos buenos programas, actividades para los niños, para los jóvenes y un sinnúmero de ministerios en los cuales usted se puede ubicar para trabajar para el Señor. Así que nos gozamos grandemente de poderlo tener ustedes escuchándonos, ya que voy a desarrollar un estudio. Busque su Biblia y para que sea edificado en esta noche. Y queremos, antes de comenzar, pues darle las gracias a nuestros pastores, Elías Torres y Melissa Vélez. Ellos son nuestros pastores y visítanos para que los conozcan y pueda disfrutar de un culto con nosotros. Así que vamos a hacer una oración para así pues darle comienzo y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos ministre de una forma especial. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gracia, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidar de nosotros y gracias por tu siempre alimentarnos a través de tu palabra, porque tu palabra es alimento para nuestra alma, tu palabra es pan de vida, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú tomes control de todo lo que se vaya a enseñar en esta cabina, Señor, que el Espíritu Santo se pasee aquí adentro y a través de las ondas, Señor, de los medios, y que tú le ministres a cada vida conforme a su necesidad. Glorifícate, Señor, y que todos seamos edificados, Señor, en esta noche de una forma especial. En el nombre de Jesús, a ti te damos gracia, te damos gloria y te damos honra. Queremos comenzar como tema la fe que vence el mundo. Es el tema de esta noche y como verso que tenemos va a ser Primera de Juan capítulo 5 verso 4. Aleluya. Primera de Juan capítulo 5 verso 4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya, gloria a Dios, tremendo verso bíblico ese. Aleluya, esa es la fe, lo que vence al mundo, nuestra fe. Mientras nosotros nos mantengamos ahí agarraditos del Señor y diciéndole al Señor: Señor, dependo de ti, tú eres mi Dios, tú eres mi guía, tú eres mi ayuda, tú eres mi sostén. Aleluya, eso alimenta nuestra fe para seguir hacia adelante a pesar de todos los obstáculos que se nos presenten. No estamos hablando de una fe ciega, sin base para el entendimiento humano. La Biblia te habla bien claro para que todo el mundo, hasta los niños, la puedan entender, para que su fe sea alimentada y usted mantenga confiando en el Señor. Estamos hablando de que Dios nos ha dejado suficiente evidencia, y mira que nos ha dejado evidencia en la Sagrada Escritura, y nos la ha dejado por escrito en la Biblia a través de los testimonios de los profetas, a través de Jesucristo y a través de hombres y mujeres de Dios que guardaron la fe y que hoy en día la siguen guardando también, que es un testimonio vivo en medio de nuestros tiempos. Gracias a esa evidencia que hay en la Sagrada Escritura, podemos tener una fe sólida, que no se tambalea, no se mueve, una fe sólida, basada en todo lo que nos dice la Biblia, lo que nos enseña la Biblia. Por eso es importante estudiar la Biblia, porque cuando estudiamos la Biblia nos alimentamos. La palabra dice en Mateo 4:4, no solamente del pan, refiriéndose al alimento material, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, cuando estudiamos la palabra de Dios,
nos alimentamos espiritualmente y alimentamos a nuestra fe, porque nuestra fe hay que alimentarla a través de la palabra. Dios se ha revelado a la humanidad desde el principio y quiere que nosotros creamos en Jesucristo para tener acceso a la vida eterna. Por eso es que sin Cristo nada, con Cristo todo. Jesucristo es la clave de la salvación de la humanidad del hombre. Tener fe en Cristo implica confiar, depender, aceptar, involucrarse, entregarse y descansar en Dios. Eso es confiar. Eso es lo que implica confiar. Confiar, depender, aceptar, involucrarse, entregarse y descansar en Dios. Aleluya. Creer en Cristo significa confiar en que Él es el Salvador y el Señor de señores, y que es más que suficiente. No necesitamos otra ayuda espiritual que no sea la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más que suficiente para ayudarnos y cuidarnos y sobre todo salvarnos, porque Jesucristo es el único que nos puede salvar. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podemos ser salvos, sino en Jesucristo. El creyente en Jesús no necesita tener ayudante o creencias auxiliares. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. La fe es un regalo de Dios. Aleluya. Porque por gracia nosotros hemos sido salvos mediante la fe. Y esto no procede de nosotros. Eso no sale de nosotros. Sino que es un regalo de Dios, un don de Dios, un regalo de Dios. Y no por obra para que nadie se gloríe, para que nadie saca pecho, ¿no? O sea, que sí fui yo, que sí, no. Esto no, la salvación no es por obra. Si a ti te gusta, pues, aportar dinero para la obra de Dios, si a ti te gusta, pues, hacer mucha obra de caridad y trabajar, todo eso es bueno. Pero no quiere decir que a pesar que tú hagas toda esa obra de caridad, pero por el ladito, pues está picando fuera del hoyo y está haciendo cosas que a Dios no le agrada, que se llama pecado, pues de nada le vale. Por eso es que la fe en Dios no es por obra, es por confiar en Dios. ¿Ves? Como diciéndole al Señor, Señor, yo dependo de ti, sin ti yo no puedo hacer nada. ¿Sabes? Que la fe no viene porque yo voy a hacer esto porque quiero hacerlo y quiero ayudar y quiero aportar. Está bien, eso es bueno, como yo digo, porque la fe también sin obra es muerta. Pero lo esencial aquí es nuestra fe, nuestra confianza en Dios y caminar conforme a la voluntad del Señor. Y las obras, pues como uno dice, son añadiduras, porque ¿qué cristiano que se convierte al Señor no le gusta trabajar para la obra del Señor? Aleluya, a todo el mundo. Por eso estoy yo aquí, porque me gusta trabajar para la obra del Señor y llevar el Evangelio y llevar los estudios bíblicos para que ustedes pues se edifiquen. Y ahora que estoy hablando de estudios bíblicos, quiero que mantengan en oración a los presos, que yo voy todos los lunes de 4 a 6 a darles clases bíblicas. Y en el mes de octubre cumplí 42 años como capellán en las cárceles de Puerto Rico, y para mí es un gozo y un privilegio poder instruir a esos muchachos que he visto muchos frutos que han salido y han estado pastoreando y han estado trabajando para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos pusieron su fe, no en mí, pusieron su fe en el Señor, y Dios los bendijo y Dios los recompensó y Dios les abrió las puertas y muchos se reintegraron en la libre comunidad y se casaron. Hace poco se casó uno que estuvo haciendo una perpetua, tuvo como 26 años preso, salió, se integró a una iglesia, es un evangelista, conoció a una compañera y a los par de años pues ya se casó. Así que eso es lo que hace el Señor. Así que
En los Estados Unidos, Jesús se le apareció a un hombre en un hospital que estaba prácticamente desechado de los médicos para morir. O sea, que ya no había esperanza. Los médicos le dijo, mira, es cuestión quizá de horas para tú morirte. Y Jesús entró en su habitación y le dijo en el oído, tú no tienes problema. Todo lo que necesitas es fe. Y le dijo, levántate, vístete, afeítate y vete a una librería cristiana y cómprate el Evangelio de Juan y léelo. Y así lo hizo y Jesús lo sanó. Lo sanó por su fe. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestra fe en el Señor, aunque tengamos la enfermedad que tengamos. Tenemos que seguir confiando en el Señor, porque Él es que nos sana, Él es que nos restaura. Y si no lo hace, pues Dios tendrá sus propósitos. Nos vamos con el Señor. ¿Ve? Pero nuestra confianza, nuestra fe, tiene que estar siempre puesta en Dios. No nos podemos frustrar con el Señor y dejar de tener nuestra fe en Él si tenemos una condición y no nos sana. Si no nos sana, pues es por alguna razón. Es como una vez un muchacho que era cojo y caminaba todo virado y yo le dije, oye, bebé, tú le has orado al Señor para que Dios te sane de esas piernas que estaban metidas hacia adentro. Y él me dijo, no, yo no quiero que Dios me sane. Yo quiero que Dios me deje así porque si me sana me voy para el mundo. Y eso me impactó a mí. Así que Dios tiene muchas veces las razones porque algunos lo sana, algunos no lo sana, algunos pues se tarda un poquito más para sanarlo, pero eso no impide de que nosotros mantengamos nuestra fe viva en el Señor. Fe, confianza en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, si no tenemos confianza en Dios, es imposible agradarle. Así que es importante agradar a Dios. Y esta es nuestra victoria, que la fe vence al mundo. Nuestra fe, eso es lo que vence el mundo, vence los obstáculos y todo. Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos si tú solamente tienes palabra de vida eterna? Jesús solamente tiene palabra de vida eterna. No hay que buscar en más nada, no hay que invertirle en nada más. Simplemente recurrir a Jesucristo porque Él es dador de la vida. Él murió por nosotros, nos salvó, nos envió un consolador, el Espíritu Santo, nos prometió que estaría con nosotros mientras le seamos fieles a Dios toda nuestra vida. Algunas personas lo han visto, otros no lo han visto, otros han caminado por fe. Yo no he tenido el privilegio de ver a Jesús, no he tenido el privilegio de ver un ángel, pero he conocido muchos testimonios de personas que han visto a Jesús, que han visto a un ángel, que han visto demonios. Pero yo sigo confiando en el Señor. La Biblia dice, bienaventurado el que cree y no vio. Así si se tarda en contestar de Dios, si se tarda la contestar de Dios, sigue creyendo. Tenemos que seguir creyendo, aunque la petición se tarde en que Dios la conteste. Tenemos que seguir teniendo fe y esperando, porque muchas veces la gente como que se pone media inquieta y quiere que Dios le conteste la petición ahora. Conocí un muchacho de preso que yo le daba clase bíblica en la cárcel, que se molestó con Dios. Y yo le dije, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te molestaste con Dios? Sí, porque Dios no me contesta la oración. ¿Y cuál es tu oración? Que Dios salve a mi esposa. Y ha estado orando y ayunando para que Dios me la salve y no me la salva. Y ella se pasa metida en discoteca. Y se frustró contra Dios y se apartó. Pero yo le dije a él, mira, tú tienes que confiar en el Señor en el momento de Dios, no en el momento tuyo. ¿Ves? Como según Dios corrió la milla contigo, como decimos nosotros los boricuas, corrió la milla contigo, estaba bregando contigo
y tú te salvaste, pues así Dios está bregando con ella. Dale el tiempo a Dios, deja que Dios bregue con ella, pero se molestó como quiera y se fue para el mundo y después tuvo un montón de problemas de preso porque dejó de poner su fe en el Señor. Dios nunca se olvida de sus hijos. Mientras nosotros estemos confiando en el Señor, Dios nunca se olvida. Nosotros no podemos olvidar de Dios, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Y aún de los pecadores, Dios siempre está dispuesto para bendecir, salvar, ayudar, libertar a los pecadores, pero mientras ellos no abran la puerta de su corazón, como dice la Biblia, y aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si tú abriese la puerta de tu corazón, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Se establece una relación entre tú y Dios, pero mientras tú tengas una estaca ahí en la puerta de tu corazón, pues el Señor no va a entrar en contra de tu voluntad. Nos corresponde a nosotros abrir la puerta de nuestro corazón para que Dios pueda entrar y pueda salvarnos, nos pueda sanar espiritualmente y pueda sanar todos los problemas que podamos tener, emocional, espiritual, material, todo. Aleluya, porque para el que cree todo es posible. Para el que cree en el Señor, todas las cosas son posibles. Aleluya. La fe condujo a Abraham para buscar la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Abraham se movió en fe. Dios le dijo, mira, levántate y muévate. Y él se levantó y se movió en fe, confiando en el Señor. La fe condujo a Moisés al palacio del faraón, diciéndole, deja ir a mi pueblo, y luego los dirigió hasta la frontera de la tierra prometida. Pero Moisés fue hasta... a Moisés lo estaban buscando para matarlo porque mató un soldado egipcio, pero él se apareció frente al faraón. Y el faraón no le sacó el crimen que había cometido, porque Dios tenía controlado de todo y Moisés, Dios quería llevarle al faraón un mensaje a través de Moisés. Y para Moisés hacer eso tenía que tener fe y confianza en Dios. Y eso fue lo que movió a Moisés a hablarle al faraón con autoridad. La fe condujo a Josué a darle 13 vueltas a Jericó. Algunas veces la gente canta un corito. Los israelitas le dieron 7 vueltas, pero no fueron 7 vueltas, fueron 13. Lo que pasa es que le dieron primeramente 6 vueltas y la última vuelta fue 7 veces, que si usted la suma todo, fueron 13 vueltas. Y por fe, Josué obedeció a Dios y le dio las 13 vueltas a Jericó. ¿Y qué pasó con las murallas? Las murallas se cayeron porque Josué puso su fe en lo que Dios dijo que hiciera. Y Dios se glorificó. Y entonces luego entraron, invadieron a Jericó y lo vencieron. La fe condujo a David a enfrentar a Goliat con estas palabras. David le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Quién movió a David a enfrentarse a Goliat? Su fe en Dios. Y cuando uno tiene su fe en Dios, no hay que tenerle temor a los gigantes, porque Dios está con nosotros. La fe condujo a Sansón a enfrentar a un ejército escuche bien, con una quijada de asno, y mató a 1000 filisteos. Lo ideal era que Sansón tuviera una espada, pero no había a su alrededor ni una espada ni una metralleta. Lo que había era una quijada de asno seca, el hueso. Y con eso lo tomó en sus manos, y mientras venían todos cientos de filisteos para tratar de cogerlo preso, y él con esa quijada de asno, ¡tum! Cada azote no hería a ninguno. El azote que le daba era que los mataba. Y dice la Biblia que una quijada de asno mató a 1000 filisteos. ¿Por qué? Porque se movió en fe, confiando en el llamado que Dios le había dado para hacerle frente a los filisteos. La fe es la que conquista el mundo. Aleluya.
Todo lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios, nos movemos en fe. Aleluya. La fe condujo a muchos hombres de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner nuestras manos. Ponemos las manos, las que tenemos, las manos de Dios, y Él nos va a usar como un instrumento de bendición. Lo poco que tú puedas hacer para Dios, hazlo. Echa tu pan. El pan viene siendo la palabra. Echa tu pan sobre las aguas. Las aguas son las multitudes. Lo poco que tú puedas hacer, quizá por tu salud no puedas hacer mucho, pero lo poco que puedas hacer, lo hace con amor y con fe, creyendo. Y el Espíritu Santo se encarga y empieza a salvar a la gente y a tocar los corazones de las vidas que están perdidas. La fe condujo a Gedeón con solo 300 hombres y derrotaron a un ejército de 135,000 hombres. Usted no sabe lo que son 300 contra 135,000 hombres. Mira, eso es fe. Eso es fe. Dios movió a Gedeón. Gedeón tenía 32,000 y el Señor le dijo, no, eso es mucho. Dile que los que tengan miedo que se vayan, y se fueron 22,000. Y después tenía 10,000 y dijo, no, todavía tiene mucho. Vete, llévalo a los arroyos y ponlo a beber el agua en el río. Que se ponga a lamber el agua como los perros, deséchalo. Y lo que tome agua con sus manos, pues esos son los hombres que tú vas a enfrentar a los filisteos. Y dice que solamente 300 no lambieron el agua, sino bebieron con sus manos, y con esos 300 hombres se movieron en fe y derrotaron a 135,000 hombres. Así que no le tema a los números, no le tema a las cantidades, solo confía en Dios y obedece a la palabra del Señor. La fe condujo a Habacuc a decir, mas el justo por la fe vivirá, sea pobre o sea rico, porque hay cristianos que son pobres, hay otros cristianos que son ricos, pero tenemos que seguir practicando la fe. Eso no quita que si eres pobre o eres rico, pues tiene un límite de fe. No. Esto es individual. El pobre puede tener fe en Dios, el rico, y el que está en medio del pobre y del rico también puede poner su fe en el Señor, y el Señor lo usa a todos por igual. Dios no hace excepción de personas. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que seguir practicando la fe y Dios nos va a recompensar. Porque todo lo que nosotros hagamos para Dios, moviéndonos en fe, Dios nos recompensa. La fe condujo a Pablo y a Silas a cantar una canción de victoria a medianoche, después de ser latigados con un fuete llamado el gato de 9 colas. El gato de 9 colas, ¿qué es eso? Son 9 fuetes. 9 fuetes. Y por eso le dice el gato de 9 colas. Son 9 fuetes y con unos pedazos. En cada fuete tienen pedazos de metales. Y eso iban incrustados en los fuetes. Y luego eran golpeados con ese fuete de 9 gatos, que eran con metales que se le incrustaban en la piel, y cuando le jalaban le dejaban unos tajos larguísimos, y después luego lo tiraron a un calabozo. Pero sin embargo, eso no impidió que ellos mantuvieran firme su fe en el Señor. Después de darle con los latigos, después de golpearlo y echarlo en el calabozo sin comer, un lugar quizá húmedo, lleno de ratas, pero la Biblia dice que ellos mantuvieron firme su fe. Nada de eso le pudo robar su fe. Y en gratitud a Dios comenzaron a adorar y a cantarle al Señor allá dentro de la celda. Porque es fácil uno cantar cuando reina la paz, como dice el himnólogo,
Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Así que no importa por el dolor que tú estés pasando, si tú no sientes deseo de orar, como cuando yo me convertí, que no sabía orar, y lo que me ponía a empezar a adorar al Señor, y adorando al Señor y adorando al Señor. Cuando venía a ver, el Espíritu Santo me comenzaba a decir: ora por esto, ora por esto, ora por esto. Así que cualquier sea la situación que no tenga ganas de orar, cualquier sea la situación de tu salud física o por alguna prueba, ponte a adorar a Dios para que tú veas cómo Dios te va a bendecir y va a sentir la presencia de Dios de una forma especial. Aleluya. Gloria a Dios. Posiblemente yo cantaron la canción esa que yo le dije: fácil es cantar cuando reina la paz. Así que usted cante a tiempo y fuera de tiempo. La fe condujo a Martín Lutero a clavar sus 95 tesis en la puerta del templo de Wittenberg en Alemania. Esto era un sacerdote que él estuvo en contra de ciertas doctrinas y tenía 95 tesis. Y fue y las clavó frente a una catedral. Y así se dio el nacimiento de la Reforma Protestante. Porque su fe lo movió con esas 9 tesis, que él estaba en contra de esto, de esto, de esto, y esto no se debe hacer así, esto es antibíblico. Y ahí que nació la Reforma Protestante. Cuando América fue atacado por Japón en diciembre 7 de 1941 en Hawái, ¿se recuerdan de eso? En donde murieron alrededor de 3,000 hombres. Un domingo, los cogieron durmiendo, un domingo por la mañana, y los japoneses entraron con su avión y bombardearon a Hawái, que ese era el lugar céntrico de todos los buques de guerra. Y luego que surgió esa matanza, los americanos se reunieron alrededor de la radio para escuchar al presidente Roosevelt. Y Roosevelt dijo esto, lo dijo en fe: nosotros no tenemos nada que temer excepto el miedo mismo. Y si se hubieran dejado arropar por el miedo, no hubieran podido derrotar a Japón. Así que el presidente de los Estados Unidos le influenció fe, a que mantuvieran fe de que iban a salir de esa situación, de ese ataque donde murieron 3,000 soldados, y que no tuvieran miedo. Y eso motivó a la gente a mantenerse confiando en las palabras de su presidente, y pudieron conquistarla en la Segunda Guerra Mundial. La fe vence el miedo, el temor y la inseguridad de ser humano, porque muchas veces el ser humano tiene inseguridades y nos tenemos como cierto inseguro, y por qué esto y por qué aquello. ¿Ves? Pues nosotros tenemos que aprender que todas esas situaciones van a venir. Yo llevo 45 años sirviéndole al Señor y me han venido situaciones y caramba, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y yo tengo muchas preguntas que cuando yo llegue allá arriba tengo que hacérsela al Señor, porque los teólogos acá abajo creo que no tienen una respuesta para eso, ¿entiendes? Pero como le dijo el apóstol Pablo, que a Pablo le hacía muchas preguntas, y Pablo le decía a los hermanos: mira, lo que nosotros no entendamos ahora, cuando lleguemos allá en el reino de los cielos, se nos será revelado. Así que no se rompa la cabeza, simplemente viva conforme a lo que dice la Escritura, mantenga su fe, aunque esté pasando por la crisis que esté pasando. Usted mantenga su fe, y que nadie le robe su fe. Aleluya. La Biblia dice que un joven enterró la moneda de su jefe y no la invirtió. Su jefe se fue de viaje y le dio una moneda para que la invirtiera, y no lo hizo, desobedeció.
ni tampoco le llevó al banco a la moneda para que cobrara intereses, porque tuvo miedo, tenía miedo. Porque hay gente que se le mete, y aún pasa muchas veces en los cristianos, se le mete como un miedo, para un temor, para hacer las cosas. Yo he invitado a hermanos a ir a los viajes misioneros y me dijo, no muchacho, yo para allá no voy. Y yo, pero ¿de qué tú tienes miedo? No, que aquello es peligroso, que esto y lo otro. Y yo he ido a 17 viajes misioneros, he ido a muchos sitios peligrosos. Y mi fe, bueno, si el Señor permite que yo muera como un mártir, por mi fe, pues muero como un mártir. Pero yo voy a cumplir lo que dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y no solamente lo predico aquí en mi país, porque yo predico aquí en mi país, ¿ves? Pero también voy para esos sitios donde hay muchas necesidades, ¿ves? A predicar. Y no voy con miedo. Y hay situaciones que algunas veces uno ve, ¿verdad? Porque uno humano dice, bueno, esto se ve medio caliente aquí, pero Señor, yo me encomiendo en tu mano, dame sabiduría para bregar con la situación. Y he salido a flote y vidas se han convertido al Señor. Pero si dejamos que el miedo invada nuestras vidas, no hacemos nada, hermano, no hacemos nada. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor y decirle al miedo, mira, sape, vete para allá, te reprendo en el nombre de Jesucristo, y seguir para adelante confiando en el poder de Dios. No deje que el miedo tome control de su vida, porque ese es el problema, que muchas veces la gente deja que el miedo tome el control de su vida y se quedan en la casa platanao. Ay, yo no voy a conseguir trabajo, no voy a salir porque no voy a conseguir trabajo. Y se siguen alimentando, no voy a conseguir trabajo, no voy a conseguir. Y no van a conseguir trabajo y se quedan amotetados, aplatanados allí en la cama o en el sofá viendo televisor y comiendo popcorn. No podemos tomar miedo, tener miedo. Hay que movernos en fe. Porque si el miedo toma control de nuestra vida, va a manipular nuestra fe. Si tienes un poquito de fe, el miedo te va a manipular la fe. Nosotros no podemos dejar que el miedo manipule nuestra fe. Tenemos que mantener nuestra fe en el Señor y alimentarla constantemente, y Dios nos va a dar la victoria ante cualquier situación. En Jeremías capítulo 7 verso 5 dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en otro hombre. O sea, si usted pone la prioridad en un hombre en vez de Dios, usted va a ser maldito, porque nuestra confianza, nuestra fe debe ser en Dios y no en el hombre. Y pone por carne su brazo, o sea, como poner por carne sus propias fuerzas, y su corazón se aparta de Dios. Pues se tiene que apartar de Dios, porque imagínate, está poniendo su confianza en el hombre y está sacando un mollerito. Pues Dios se va a apartar de uno, porque si tú pones tu confianza en el hombre, ¿ve? Y trata de sacarle un mollerito, pues el Señor te dice, pues mira, sigue confiando en el hombre y sigue sacando un mollerito, que cuando el mollerito ese se te vaya, entonces tú vienes a mí y hablamos. Pero nuestra confianza tiene que ser siempre en el Señor. Sí, hay hombres de Dios que uno pues deposita su confianza para ciertas cosas, ¿verdad? No quiere decir que no podemos confiar en el hombre, pero lo que me refiero es que poner nuestra confianza más en el hombre que en Dios. Que cuando uno tenga una situación, en vez de recurrir a Dios, pues recurre al hombre. A eso que yo me refiero. Pero sí, usted puede tener confianza en el hombre, pero tu prioridad es Dios. Recuérdese, tu prioridad es Dios. Pero tenemos nuestra confianza, los que tienen esposa, pues yo tengo confianza en mi esposa, ¿ves? Tengo confianza en hermanos, etcétera. Así que tu confianza debe ser plenamente basada en Dios, el que nos va a ayudar, el que nos va a sacar a flote, que nos conoce de la molleja de la cabeza hasta el último dedo gordo del pie. Más nadie.
nos puede conocer, ni aún la misma esposa de nosotros. Nos puede conocer en algunas cosas, pero Dios nos creó completo. Dios conoce nuestra mente, nuestro archivo, lo que tenemos archivado ahí, la subconsciencia, la conciencia. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce de la pata que cogíamos nosotros, como decimos los boricuas. Dios sabe nuestras debilidades, por eso es que tenemos que orar todos los días. Señor, ayúdame, fortaléceme, yo dependo de ti, mi fe está puesta en ti, no me abandones, yo soy tu hijo. ¿Ves? Y a eso a Dios le agrada, ¿ves? Que tú seas sincero con Dios. ¿Ves? Habla con Dios claro, si Él es tu amigo. Jesucristo mismo se lo dijo a los discípulos, ya yo no lo voy a llamar más siervo, le voy a llamar amigo. ¿Ves? Porque el Señor de su siervo no le dice todo a su siervo, pero cuando es amigo, pues Dios le revela todo, ¿ves? Y Dios quiere confraternizar, compartir en lo íntimo, en todo. Habla al Señor de todo lo que pasa en tu vida. Nosotros no podemos tener agenda oculta. Usted hable con el Señor. Hay cosas que son top secret, ¿ves? Que nadie la sabe acá en la tierra, pero Dios la sabe. Y si Dios la sabe, pues habla con Él. Dile, Señor, mira, estoy pasando por esta situación, me pasa esta situación, ayúdame para yo poder manejarla, para yo poder controlarla, dame la sabiduría, porque la Biblia dice en Proverbios 1:8 que te falta de sabiduría, demándala a Dios y Dios la da en abundancia, no un poquito, en abundancia. Si tú le sirves al Señor y tú dependes de Dios y confías en Dios, pídele sabiduría ante cualquier situación. Y en fe Dios te la va a dar para que tú puedas salir a flote ante cualquier situación. Tengo un sobrino que está preso y me decía que él estaba sirviendo al Señor. Pero después de un tiempo me escribe una carta y me dice, tío, ora por mí porque me metí en una pandilla que le dicen los boricuas allá en los Estados Unidos por protección de los demás presos. O sea, le estaba sirviendo al Señor y usted sabe que cuando nosotros le servimos al Señor, dice la Biblia que los ángeles de Jehová acampan alrededor de nosotros, nos guarda, nos cuida, nos defiende y pelea por nosotros. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y la Biblia dice que yo pelearé por ti. Mientras tú le encomiendes tu vida al Señor, Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar. Pero echó la fe para un lado y se fue a unirse a una pandilla. Y cuando uno se une a una pandilla, pues el líder de la pandilla va a demandar de ti también, que tú tienes que hacer lo mismo que ellos hacen. La cuestión fue que el sobrino mío pues necesitaba chavo y le pidió chavo al líder de la pandilla y no pudo pagárselo y ahora está caliente con el líder de la pandilla y se tuvo que trancarse en una celda por dejar de confiar en Dios y poner su confianza en el hombre. Si te apartas de Dios, van a venir consecuencias. Si te apartas de Dios, vas a poner la confianza en el hombre. Vas a poner tu confianza en el dinero. ¿Cuántos no se han apartado de Dios y prefieren poner su confianza en el dinero? ¿Qué pasó con el joven rico? Cuando Dios le dijo al joven rico, dale tu dinero a los pobres y sígueme. ¿Tú sabes por qué Dios hizo eso? Dios no quiere que toda la gente rica coja todo su dinero, se lo dé a los pobres y le siga al Señor. Lo que pasa era que ese joven rico, su Dios, era el dinero. Y Dios quería sacar eso de su corazón. Y le dijo, dale tu dinero a los pobres para que lo saque de tu corazón y sígueme. Dice la Biblia que el joven se fue triste. No le hizo caso a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios, obedecer lo que dice la palabra
y confiar en las promesas de Dios, que si Dios promete algo, Él lo va a cumplir. En Eclesiastés 5:5 dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pero Dios cuando promete, Dios lo cumple. El hombre te puede fallar, porque es humano, pero Dios no te va a fallar. Lo que Dios nos promete, nos cumple. Y si Él nos promete que va a estar con nosotros y nos va a ayudar y va a suplir nuestras necesidades, ahí está en la pantalla. Mejor es que no prometa y no que prometa y no cumpla. Si tú prometes algo, más vale que cumpla, porque si no, peca. Si no, no cumple. Sí. Así que es mejor no prometa. Yo cuando voy a la cárcel, los muchachos me dicen, mira, ¿me puedes traer unos palos para la batería que se rompieron? Y yo, bueno, yo no te prometo nada. Yo voy a tratar. y así porque si le digo, está bien, te lo voy a traer, ya me comprometí. Ya le prometí que se lo iba a traer. Entonces, si se me olvida o pasa el tiempo o quizás no tenga cachimiro, ellos me dicen, maestro, usted nos prometió unos palos y hace tiempo que no nos los trae. Por eso yo he aprendido, hasta con los nenes míos cuando eran adolescentes, papi, cómprame esto. Y yo, bueno, yo no te voy a prometer nada. Yo voy a tratar. Así. Y así uno no se compromete con la gente. Yo te prometo. No prometa nada. Así que, hermano, hay que poner nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre falla. Recuérdese, el hombre es pecador. Por naturaleza somos pecados, tenemos ese germen pecaminoso incrustado en nuestros miembros y tenemos una naturaleza pecaminosa. Y muchas veces pues se quiere manifestar esa naturaleza pecaminosa. Por eso es que nos vienen malos pensamientos, muchas veces tomamos decisiones que no debemos tener por causa de esa naturaleza humana. Pero gracias al Espíritu Santo que nos ayuda. Por eso tenemos que alimentar la parte espiritual que la naturaleza humana. Porque lo que usted alimenta es lo que va a prevalecer. Si usted alimenta la parte espiritual, alimenta su fe, eso va a prevalecer contra los deseos de la carne y la naturaleza humana. Así que manténgase alimentando su fe y buscando de Dios y llenándose de Dios. La Biblia dice que el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, justifíquese todavía. Eso es lo que se llama santificación progresiva. Es como los médicos que tienen que tomar reválida. Los abogados tienen que tomar una reválida, repasar todo. La enfermera tienen que tomar reválida. Y muchos otros profesionales tienen que tomar reválida. Y nosotros los cristianos que tenemos que estar tomando la reválida espiritual también, tenemos que cada día santificándonos. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, justifíquese todavía. Esto es un proceso de continua búsqueda de Dios. ¿Sabes? Que esto no es un límite. No, ya yo tengo mi doctorado. Y ya porque tengo mi doctorado, pues ya se acabó todo. Ya yo no tengo que estudiar, me voy a recostar. No, eso no es así. Jesús nos dio ejemplo. Jesús hasta lo último oró en el huerto de Getsemaní y se mantuvo orando y hablando de la palabra. Porque la palabra es lo que nos sustenta. La palabra es lo que alimenta. Porque la palabra de Dios llega hasta los tuétanos de los huesos. Imagínate cuán poderosa es la palabra del Señor. La fe y confianza debe estar siempre centralizada en Dios. Centralizada en Dios, siempre. Nuestra fe y confianza. Él debe ser nuestra prioridad. No importa por los problemas que estemos pasando. Tiene que ser nuestra prioridad. Yo trabajé, me retiré del correo y había una correspondencia que decían priority mail.
Usted pagaba unos chavitos extra. Entonces, pues a esa correspondencia lo echaban un sobre que decía priority y le daban prioridad a esa correspondencia y lo echaban a unos sacos aparte que decían prioridad para que lo procesaran mucho más rápido. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Antes, cuando yo estaba en el mundo, yo decía primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuando me convertí, ahora es primero Dios, segundo Dios y tercero yo. Todo el tiempo es Dios. Y así tenemos que ser nosotros. La fe puede cambiar nuestro desierto en agua refrescante de primavera, porque la fe nos refresca a nosotros. Nuestra fe en Dios, cuando la tenemos, mire, eso es un manantial en nuestra vida, no importa dónde usted esté o por lo que esté pasando. La fe puede calmar las tormentas en el mar. Y si no la calma, por lo menos cuida de nosotros. Y esa experiencia yo la tuve hace años con 2 hermanos en la fe que iban para Culebra, pero el hermanito no chequeó el tiempo y había advertencia para embarcaciones pequeñas y cogimos un oleaje que metía miedo. Dios no calmó la tempestad, pero nos protegió en medio de la tempestad. Pero hay que tener cuidado también, no tentar y no abusar y no ir en contra de la naturaleza. Pasa que el hermano era un fiebre y quería como quiera ir para Vieques, estando el mar con advertencia para embarcaciones pequeñas. Pero gracias a Dios, Dios nos guardó y Dios nos cuidó. ¿Ves? Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y de hecho, hicimos oración y todo. Señor, guárdanos, cuídanos, protégenos y que lleguemos con bien y llegamos con bien. La fe puede mover montañas de imposibilidades, sea material o sea espiritual, como usted lo quiera poner. Dios es Dios. La fe es la victoria que vence al mundo terrenal y espiritual. La fe es lo que abre puertas y portones. No solamente abre puertas, abre portones que han sido cerradas por el hombre. La fe dice, yo puedo porque Dios dice que puedo. Si Dios me dice que puedo, muévete en fe, pues yo lo puedo hacer. Para el que cree, todas las cosas es posible. La fe no retrocede, no se huye, como uno dice. Cuando el fuego de la prueba comience a manifestarse. Eso le pasó a Marcos cuando estaba con Pablo. Se puso en un viaje misionero, se puso la cosa a color de hormiga y muchos teólogos dicen que cogió la de Diego, se fue a huir, pero después luego fue madurando y capacitando y se integró nuevamente en el ministerio. Así que la fe de los hombres y mujeres recibieron milagros de liberación, salvación y sanidad. Por eso es que no hay nada imposible para Dios, todo para Dios es posible. La fe movió a todos los discípulos de Jesús a predicar el evangelio por todo el mundo sin temor alguno hasta que el evangelio llegó a Puerto Rico. Gloria a Dios. Aleluya. Si no fueran por los discípulos, el evangelio no hubiera llegado acá. Se movieron en fe a predicar el evangelio. Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No seamos como Tomás. Y no le demos lugar a la duda. Mantén tu fe. No dejes que la duda opaque tu fe. Mantén tu fe creyendo. Cuando Jesús iba de camino a Jairo, a su hogar para orar por su hija enferma, las amistades le dieron a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyendo Jesús los comentarios de la gente, le dijo a Jairo estas palabras, no temas, cree solamente. En otras palabras, Jesús le quiso decir a Jairo, mantén tu fe en mí y no deje que nada ni nadie te manipule tu fe. Eso es abreviando lo que Jesús le quiso decir a Jairo.
Porque la gente quería, tú sabes, no moleste más al maestro, déjalo tranquilo. Pero Jairo tenía su fe puesta en el Señor. Y siempre va a haber gente que dice que tú crees en Dios. Eso sería otro estudio. Tenemos que creer por fe en lo que dice la Biblia, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo moran dentro de nosotros, porque somos templo de Dios. Esta promesa es para los que se han convertido a Jesucristo, no es para todo el mundo, para los que se han convertido a Jesucristo. Créalo, aunque no lo entienda, porque es la palabra de Dios. Cuando uno se convierta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen sobre nosotros. Gloria a Dios. La declaración de fe de cada creyente debe ser: yo creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios que se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo creo en Jesús como mi único Salvador. Esa es una de las dogmas de fe. Nosotros tenemos que creer en Jesús como nuestro único Salvador. No hay otro que salva y que es más poderoso que Él. Si lo hay, me lo deja saber. Yo creo en el bautismo con el Espíritu Santo, con el don de hablar en lengua. Eso tenemos que creerlo porque lo dice la Biblia. Yo creo en la venida inminente de Jesús. La venida inminente de Jesús es que cuando menos tú te lo esperas va a aparecer Jesús. Yo creo en la autoridad que me dio Jesús para echar demonios, para orar por los enfermos. Dios nos dio autoridad para hacer eso. Tenemos la herramienta en la mano. Muévase por fe, créalo. Dios no es un embustero y no te va a defraudar. Ahora, si tú dudas y no pones en práctica, le pones, como uno dice, patita a la fe, pues hay que ponerle patita a la fe, ponerla a caminar. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros irá. Resista al diablo con autoridad. Te reprendo en el nombre de Jesús por la situación que se presente o lo que pase. Yo creo que Jesús resucitó al tercer día y solo tenemos que creerlo. Luego de la crucifixión, y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, tenemos que creer eso. Qué bendición por eso. La Biblia dice que Jesús es nuestro abogado y intercede por sus hijos constantemente. Yo creo que la sangre de Jesús me perdonó de mis pecados. No hay nada ni nadie en el mundo que te puede perdonar de tus pecados. Y si lo trata de hacer con otro tipo de sangre humana o animal para que te limpie de tus pecados, te constituye un adúltero espiritual, porque estás adulterando la palabra de Dios. Yo creo que Dios vendrá un día y juzgará a los vivos y los muertos. Eso es fe, tener fe en lo que dice la palabra y lo que yo creo, porque lo dice la palabra. Conclusión: en el libro de Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Ningún héroe demostró su fe sin enfrentar dificultades. Todos los héroes de la fe pasaron por situaciones difíciles y fuertes. Léalo. Si estás enfrentando adversidades, debes saber que las dificultades sirven para medir el tamaño de tu fe. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:7 que nuestra fe será probada como el oro. ¿Oyeron eso? La fe de nosotros va a ser probada como el oro. Posible han pensado que Dios no ha hecho las cosas bien o no fue justo contigo. Porque muchas veces la gente empiezan a pensar eso. Dios no fue justo conmigo. Y se molestan. Dios es Dios y Dios hace las cosas como Él quiere. Quizás ha cuestionado cómo hacen algunas personas. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué esto me pasa a mí? Dios tiene sus razones de hacer las cosas y no debe ser cuestionada por nadie. Nosotros no debemos de cuestionar a Dios. Job una vez se puso a cuestionar a Dios. ¿Y por qué tú esto? ¿Y por qué tú esto? Entonces Dios lo puso para su número y empezaron a decirle todas las cosas ahí hasta que luego se arrepintió Job. Quiero decirle que Dios hace todas las cosas bien y con un propósito. No te quejes más, sino más bien dale gracias a Dios por todo, porque la Biblia afirma que Dios ayuda
para bien a todo el que le ama. Todo el que le ama, Dios le va a ayudar para bien. No importa lo que estés viviendo, solo cree en su promesa y mantén tu fe. Cree en su promesa y mantén tu fe, que no sea conmovida, que es nuestra gran victoria. La fe es nuestra gran victoria. Y por eso la fe es la que vence al mundo. Amado amigo y hermano que nos acaban de escuchar, si usted necesita de Dios, nosotros vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por todas las peticiones que hay en su corazón, que tiene delante de Dios. Yo voy a orar por ustedes para que Dios le ayude. Pero mantenga la fe, los que están convertidos. No deje que nada le mueva o le quite la fe. Y amigos que tú me escuchas, tú tienes que tener fe en Dios. ¿Ves? No es la fe esa que se cantaba en la salsa, ten fe. No. Estamos hablando de tener fe y confianza plena en Dios. Pero para tú tener fe y confianza plena en Dios, te tienes que convertir. Convertir significa arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesucristo como tu único y Salvador personal. Dios te quiere bendecir y Dios te quiere ayudar. Y todos esos hermanos que tienen peticiones en estos momentos, pues Dios sabe la petición en su corazón. Ahí mismo conmigo vamos a unirnos en oración para que Dios se glorifique conforme a su voluntad. Confía en el Señor. Algunas veces queremos que Dios haga las cosas rápido a nuestra manera. No. No es a nuestra manera, es a su manera. Y recuérdese, todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Aleluya. Aunque no la entendamos, usted siga guardando su fe y no se descuide. Manténgase perseverando, no sea dominguero, no se quede en sus casas. Estos programas son buenos, pero es bueno para aquellos que quizás tienen una condición de salud extrema que no puedan caminar y ver estos programas. Y para los pecadores o para los que están descarrilados. Y para los hermanos también. Pero los hermanos que puedan caminar y todo, pues acérquese a su iglesia si persevera. Si no persevera en una iglesia, pues visítanos y puede hacer esta de su iglesia y se puede congregar y compartir con nosotros. Quiero hacer la oración. Para mí, antes de hacer la oración, pues ha sido un privilegio compartir con ustedes. Le amo mucho, le queremos y aquí hay un grupo de líderes, capellanes y hombres de Dios que están frente, y mujeres también, que están frente a las cámaras para compartir con ustedes la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es bendición a nuestra alma. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy la gracia por cada uno, Señor, de los que han estado escuchándonos, los que han estado pendientes por las redes y han escuchado este estudio bíblico. Yo te pido, Señor, que tú me los bendigas. Señor, que tú les ayudes, que tú los guardes, que tú los cuides. Hay mucha gente que nos están oyendo que tienen diferentes tipos de necesidades emocionales, psicológicas, físicas, espirituales. Y yo te pido que tú les ayudes, Señor, tanto el creyente como el pecador. Que tú les ayudes a que ellos puedan recuperarse de cualquier situación que estén enfrentando. Que tú obres conforme a tu voluntad y como tú sabes hacerlo. Y aquellos que están descarrilados, que tú los ayudes y los traigas con cuerda de amor nuevamente a tus caminos. Y el pecador que escucha los programas y todo, pero todavía no quieren tomar ese paso, no lo dejes para tarde, porque entonces se van a complicar las cosas. Hoy, la Biblia dice, hoy es el día de salvación, no mañana, no después, hoy. Y te invito a que tú vengas a los pies del Señor. Y Padre, yo te pido que tú los bendigas a todos esos que están descarrilados y los ayudes también a que ellos también se puedan reconciliar contigo. Y que tú bendigas a toda esa audiencia, Señor, que han estado con nosotros en esta noche. Bendícelo, guárdalo y cuídalo. Y sigue, Señor, dirigiendo su camino y que no pierdan la fe y mantengan la fe en Jesucristo, porque la fe es la que vence al mundo.
Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo guarde y será hasta la próxima.